Pedro Carrascal, eres director de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes desde 2022, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en Gestión y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco. Lleva más de 25 años vinculado al movimiento de las asociaciones de pacientes de esclerosis múltiple y los datos en salud han sido uno de sus principales intereses en los últimos años. Por conocerte un poco mejor, ¿cómo son tus inicios en el mundo de las asociaciones de pacientes? Y dentro de ese mundo, ¿cómo comienzas a interesarte por los datos y las nuevas tecnologías? Bueno, muchas gracias por este espacio. La verdad es que mi desarrollo profesional está acompañado de mi desarrollo personal o al revés, porque todo esto empieza porque a mi madre le diagnostican esclerosis múltiple cuando yo soy muy joven y mi madre se implica en crear la primera asociación en Bilbao, en nuestra casa. El teléfono de la asociación fue el de mi casa y a partir de ahí fue creciendo la asociación y en paralelo pues yo fui desarrollando mi vida, mi formación y en un momento ya después de acabar mis estudios universitarios pues empecé a implicarme de una manera más directa. Empecé profesionalizando la organización en Bilbao, fui el primer trabajador y fue creciendo la organización y mis responsabilidades a participar en tanto a nivel estatal como europeo, como internacional, así que se fue desarrollando. Mi rol en la organización, en lo que era el trabajo que se hacía en Bilbao, era dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Es el rol de organizaciones de primer nivel en el que prestas apoyos directos. Creamos un centro de rehabilitación y ahí vimos que la tecnología era uno de los grandes aliados a la hora de hacer la rehabilitación. Había una rehabilitación muy convencional y vimos cómo a través de los datos íbamos a poder medir, las nuevas tecnologías nos iban a permitir también que pudieran trabajar y hacer no solo la rehabilitación que se hacía en el centro, sino también complementariamente en su casa, y fuimos desarrollando diferentes iniciativas pues de la mano de la tecnología. Esto nos permitió ser un referente como organización y a nivel de rehabilitación en el entorno, y también era un estímulo muy importante tanto para los pacientes como para los profesionales, el hecho de trabajar con el tema de los datos. A partir de empezar a recoger datos de este tipo, a través de los videojuegos serios o de terapias de rehabilitación, empezamos a trabajar en otras iniciativas más relacionadas con recogida de datos, de prompts, por ejemplo, y vimos cómo se abría una oportunidad con la explotación de datos de terceros, ya estando en esclerosis múltiple, de director de esclerosis múltiple España, y coincidiendo justo con el tema del COVID, vimos que había otros países y otras organizaciones con una capacidad de generar registros de datos mucho más potente. Eran grandes organizaciones con unos presupuestos importantes y que tenían capacidad de ver qué estaba pasando a los pacientes, pues cuando a los afectados con el tema del COVID, y vimos que montar un registro era muy complicado, que requería mucho dinero y mucha colaboración y era complejo. Y entonces esa necesidad de recoger datos o analizarlos de una forma muy sencilla nos hizo generar una idea disruptiva pero muy sencilla, que era utilizar datos y buscar datos de otros, recogerlos en un data lake y empezar a explotarlos. Esto fue el origen de MData, que es un sistema parecido a lo que después, cuando salté de esclerosis múltiple España a la plataforma de pacientes, convertimos en MData, incorporando más enfermedades, no solo la esclerosis múltiple, pero vimos que era una opción de utilizar datos para analizar y mostrar nuestra realidad y contar pues, las necesidades de las personas con diferentes enfermedades. La verdad es que mm, aparentemente era algo complejo, pero nos dimos cuenta que más que un problema o un tema tecnológico, era bastante sencillo en esa parte, y lo difícil era saber qué datos, cómo podríamos contar, cómo podían ser accesibles, cómo podíamos divulgar y cómo podíamos trasladar a las asociaciones y a la sociedad la importancia de trabajar con datos también para contar la realidad de las personas. Y ahora en tu etapa en POC, para quien no lo conozca, explícanos brevemente qué es el proyecto del portal Datos POC, en qué consiste y cuáles fueron los objetivos que os hicieron apostar por él.
Bueno, POP, la plataforma de organizaciones de pacientes, es un paraguas que aglutina a Esclerosis Múltiple España, que te contaba que Ujú. yo vengo de ahí. Fue una de las entidades que hace 11 años creó la plataforma, y ahora mismo a otras 46 organizaciones. Vamos a ser 47 ya el mes que viene, grandes plataformas, y lo que hacemos es promover la participación del paciente y visibilizar la cronicidad. Veíamos que utilizar los datos para reflejar cuál es la realidad de las personas que viven con enfermedades crónicas era muy potente, y que compararlos entre diferentes patologías ya de por sí nos daba también herramientas muy interesantes, pues distribuidas por la geografía española, por ejemplo, o distribuidas por patologías o distribuidas por sexo o por edad. Solo con unas pocas variables podíamos avanzar mucho. Empezamos trabajando con BDCAP, con la base de datos de atención primaria, y con el INE, y con algunas otras bases de datos como de la Agencia Española de Medicamento, de ensayos clínicos, y creamos pues un proyecto muy similar al que había sido MData, pero con esa proyección comparativa diferente. Ujú. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento de POP al mundo del dato? Bueno, tú ya tenías ese interés, pero ¿cuál fue el momento clave que os hizo apostar por el dato en salud? Lo que quizás lo más relevante es que nos dimos cuenta que estaban infrautilizados y que eran desconocidos, y que había muchos datos y había iniciativas de estrategias digitales y datos, y venía el espacio europeo de datos, y nos faltaba todo. Por un lado, el conocer qué estaba ocurriendo en la administración pública y cómo podíamos aprovechar esos datos a nuestro beneficio, y también nos dimos cuenta que no teníamos la cultura interna dentro de las organizaciones para trabajar los datos. Quizás lo más ambicioso de Datos Pop, más que la explotación de los datos, que esa parte es muy interesante y luego si quieres la comentamos, fue el cómo implicar a nuestras entidades en la formación, por ejemplo, para capacitarles para hablar de esto. Cuando les convocábamos a reuniones, oye, tenemos un proyecto muy interesante, ¿vienes a la reunión? No, no, es que no tenemos a nadie que sepa de esto. Bueno, no, es que nadie que sepa de esto. ¿Tienes alguien interesado en esto? Y de hecho, os queremos formar, queremos hablar de las necesidades de datos, de la importancia de los datos, y nos encantaría daros una mini formación para que trabajéis en la misma línea. Nos costó entre 3 y 6 meses que las organizaciones identificaran quién de la organización iba a asistir a nuestras reuniones, a quién le podíamos dar esa formación y cómo trabajar. Quizás para nosotros esto ha sido lo más retador, porque así como tienen identificado que tiene que haber una persona en comunicación, otra en proyectos, y tiene que haber pues diferentes responsabilidades, no había nadie dentro de la organización que pudiera pues asistir a este tipo de eventos, de información, y generamos esta necesidad. Creamos un grupo interno de trabajo sobre también tecnología y dato, y quizás esto es lo más transformador a nivel interno que estamos trabajando, en paralelo a toda la explotación de los datos. ¿Y encontrasteis algún tipo de resistencia dentro de la comunidad sanitaria o del movimiento asociativo bueno, a este uso del dato? Porque, bueno, siempre es un sector un poco más sensible, ¿no? En relación con la gestión de los datos. ¿Encontrasteis ahí algún tipo de resistencia? Sí, empezando cuando empecé en esclerosis múltiple, claro, lo primero que nos dicen, esos datos no son consistentes, o no están bien, o se están recogiendo mal. Y dijimos, bueno, pero es que no tenemos la capacidad ni siquiera ahora de analizarlos. Queremos iniciar este viaje hacia entender, saber cuáles son las fuentes de datos y analizarlas, para que algún día, cuando estén bien, porque vimos que BDCAP iba cambiando cada año. Primero hacía una estimación en base a unas muestras de las historias clínicas y de los datos, que al año siguiente multiplicaba. Pues no me acuerdo cuando empezamos hace 4 o 5 años, pues se basaba me invento, 2 millones de muestras de historias, y al año siguiente se basaba en 4. O sea que realmente no era ni siquiera todas las historias explotadas, todos los datos de salud, eran como estimaciones, pero veíamos que el camino era que cada vez eran más, que cada vez había más capacidad de explotación, y entonces, bueno, pues había como dos criterios. Es decir, eso no es un registro científico de datos, y lo que es bastante subjetivo, y hay veces que está basado en datos del INE, y los datos del INE a veces son reportados por los pacientes, y dijimos, bueno, nos parece que generar nuestra capacidad para analizarlos y hacer estimaciones nos parece que tiene mucho valor. Incluso lo que hacíamos es, una vez que entendíamos en qué comunidades autónomas se recogían mejor los datos,
y se aproximaban a la media o a los datos que nosotros teníamos de estudios de prevalencia. A partir de ahí empezábamos a hacer hipótesis y a estudiar los datos de otra forma, se los trasladábamos a los médicos, por ejemplo, y decían, eso sí tiene sentido. Entonces construíamos hipótesis basadas en datos que quizás no eran del todo consistentes, pero bueno, empezamos una forma de trabajar diferente que hasta entonces era como o los datos están recogidos de una forma coordinados, validados y tal, o no sirven. Y nuestro planteamiento es todos los datos sirven, hay que simplemente darles contexto, citar las fuentes y explotarlos. Y había una ausencia total de capacidad de explotar los datos. ¿Y cómo os ha ayudado el portal Datos POP a los objetivos de POP? Por un lado, los complementan. Nosotros hacemos una recogida de datos de forma directa, hacemos estudios cuantitativos y cualitativos, pero nos da una dimensión muy diferente. Y por otro lado, además de tener unos datos que complementan cuando nosotros hacemos defensa de derechos o hacemos divulgación sobre las realidades de los pacientes, nos ha permitido también trasladar a las administraciones y la relación que tenemos con el Ministerio de Sanidad con transformación digital, trasladar a las administraciones la importancia de que se recojan más datos, de analizarlos. Ahora acabamos de firmar un convenio este año precisamente con el Ministerio de Sanidad con transformación digital para empezar a trabajar en el kit digital relacionado con el espacio de datos y en otras iniciativas que vienen también de nuestro interés y de nuestra capacitación y nuestra experiencia en todo este abordaje de datos. Así que si no empiezas por algún sitio, no generas interés, no generas esas relaciones y no generas el trabajo. Y para la administración, saber que estamos trabajando en esto y que nos importa es muy importante. Esto está conectado a una iniciativa también muy relevante para nosotros, que es Data Saves Lives, que es una iniciativa de la Plataforma Europea de Pacientes y que va muy unido a la importancia que tiene para los pacientes crónicos la innovación y lo que es la ciencia basada en datos y el futuro que puede tener y el impacto en la vida de las personas. Para nosotros es una parte del avance de la innovación fundamental y también es otra forma de empujarla y de defenderla. Y bueno, hablábamos antes de la explotación del dato. En ese sentido, desde POP, en este proyecto, ¿qué entendéis por esa calidad del dato de la que tanto se habla y cómo la abordáis? Bueno, nos hemos dado cuenta que más allá de coleccionar datos y mostrarlos, la clave es entenderlos y ver si son válidos y cotejarlos. Realmente el problema al que nos enfrentamos, y lo vimos, por ejemplo, con la base de datos de ensayos clínicos, es que no estaban pensados para cuando se han recogido esos datos, era más a modo de registro y de tener claro quién era el promotor del ensayo, qué molécula, qué otras cosas, no estaban pensados para ser mostrados de esa forma y no estaba muy claro exactamente qué columna correspondía al ámbito de aplicación del ensayo. Hay veces que dices, voy a buscar la palabra Parkinson. ¿Cuántos ensayos con Parkinson ha habido? Pues claro, te salen diferentes combinaciones de resultados porque a veces compara Parkinson con otra enfermedad o con un tratamiento que también está disponible. Entonces nos hemos dado cuenta que la validación del dato es un proceso que requiere un conocimiento específico y quizás aquí es donde más esfuerzos hemos hecho. ¿Qué de estos datos tienen sentido? ¿Cuáles vamos a explotar? También hemos optado, como no tenemos esa capacidad, por buscar y validar qué parecía que era lo más consistente. Entonces hemos tratado de ir buscando aquellos conjuntos de datos que nos ofrecían más garantías. Por ejemplo, buscábamos una enfermedad y no eran suficientemente consistentes o no nos cuadraban y en vez de tratar de montarlo perfecto y que todo funcione, decíamos, bueno, pues vamos a buscar otras enfermedades y ya iremos a por estas otras, porque al final eso nos generaba un aprendizaje. Así que esta parte, bueno, pues hemos ido tratando de acceder a lo que más consistente era. En los casos concretos, por ejemplo, en el tema de los ensayos clínicos, hicimos comparación con otros análisis de datos que habían hecho otros agentes del sistema, como farmaindustria, por ejemplo, que no nos coincidían los datos y generamos ahí una serie de reuniones y entre todos hemos ido construyendo
también un pensamiento crítico a la hora de proponer, y esto ha sido una parte interesante, a la propia agencia, cómo pensamos que podrían recoger los datos en el futuro para que esto no nos pasara. Y estas conversaciones también las hemos tenido. Esta parte yo creo que es quizás las cuestiones más interesantes que como plataforma, más allá como no somos un organismo explotador ni colector de datos, ni somos un proyecto específico de esto, pero cómo a través de la comprensión de qué está pasando y cómo se están produciendo la recogida de datos, podemos transformar y podemos pedir a las instituciones que, pues, que nos parece importante que recojan o qué columna añadiríamos y que nos parece relevante. Así que Ujú. Y ya desde la perspectiva de los pacientes, ¿qué características debería tener una buena gestión y explotación y visualización de datos sobre su estado de salud, calidad de vida, para que realmente sea algo útil? claro, te estaba diciendo que hemos sido muy prácticos Mm. y creo que estamos muy lejos todavía de poder hacer, bueno, muy lejos, relativamente lejos de poder hacer el ejercicio a la inversa, de decir cuáles son los datos importantes para mí y dónde están. Este ejercicio lo ha hecho la Asociación Española contra el Cáncer precisamente este año, coincidiendo con el Día Mundial. Hicieron un trabajo interesante de revisión de cuál era el itinerario del paciente o el impacto que tenía de la enfermedad, diseñaron una serie de dimensiones y de dominios donde el recoger datos sería importante. Me invento en investigación en estos criterios, en hospitalización, en recaídas o en tratamientos, o en acceso de... Y dijeron, bueno, pues en todas estas áreas es importante que tengamos datos porque a partir de aquí podemos decir pues cómo están los pacientes con cáncer y así podemos... Y entonces se pusieron a buscar y vieron que en algunos casos había datos, en otros casos había estudios que tenían que sacar algunas conclusiones o generar algún indicador. Y entonces han hecho un trabajo, han tratado de darle forma, basando en datos, a toda esta visión de cuál era el impacto que tenía en la enfermedad. A nivel técnico de datos creo que faltaba mucho camino y como ejercicio creo de diseño de cómo pueden ser los abordajes que tengamos desde los pacientes, nos pareció un ejercicio muy interesante, otra vez para poner rumbo a decir cómo puede ser que no se esté recogiendo en los hospitales este dato, cómo puede ser que las comunidades autónomas no estén priorizando este tipo de transparencia o no se estén publicando estos datos. O sea, eso nos ha dado material para trabajar de una forma importante. También hemos hecho hemos puesto en marcha algunas iniciativas muy interesantes, como es CROBI, que es un PROM, es una escala validada sobre el impacto de la cronicidad en la vida de los pacientes. Hemos generado una escala y una herramienta online para recoger datos sobre unas puntuaciones que genera la propia escala, con 24 preguntas o ítems. Y bueno, nos parece que es otra forma en la que los pacientes pueden participar en el diseño de lo que son escalas que responden a sus necesidades y que generan datos y que pueden después representar lo que ellos entienden que es el impacto de la enfermedad. Entonces, se están produciendo iniciativas interesantes en este sentido, pero creo que estamos lejos de decir que puedan existir exactamente los datos que muestran cómo se vive con una enfermedad. Y bueno, comentábamos antes ya, ¿no? Que las implicaciones que puede tener pues un mal uso de los datos son aún mayores en salud, ¿no? Al tratarse de datos pues más sensibles. ¿Cómo afrontáis eso desde la POV? ¿Hasta qué punto es algo que os preocupa o que tenéis siempre en mente? ¿Cómo lo abordáis? El tema de la seguridad de los datos, ¿quieres decir? Sí, bueno, las implicaciones que puede tener eso, pues una gestión poco segura o un mal uso de los datos. Mm. Eh, Bueno, es uno de los aspectos críticos a los pacientes. Es verdad que los estudios y las encuestas que se han hecho con pacientes, tanto en España como en Europa, muestran sobre todo los pacientes crónicos y el tipo de organizaciones que nosotros representamos, muestran una disposición muy interesante a compartir datos y a participar de todo esto, pero también una preocupación por el impacto de que estos datos puedan ser usados para un uso que no es el correspondiente. Creo que tenemos suerte también de las garantías que ofrece el Espacio Europeo de Datos y cómo ha sido diseñado en Europa. eh, y sobre todo, hay muchas veces que parece que tenemos que aprobar algo que parece que va a venir y que es totalmente disruptivo y nuevo,
cuando la realidad es que ya se están utilizando, o sea, que nuestros datos los tiene el sistema, se están utilizando en los hospitales, tenemos instituciones en las que confiamos, nuestros médicos, o sea, los datos ya están ahí y ya están siendo controlados y ya hay unas herramientas de seguridad. Nosotros lo que pretendemos es que todo lo que se siga construyendo que vaya en la línea de lo que se está haciendo. Pensamos que, bueno, que esto ya no es nuevo, que ya muchos hospitales están usando datos desde hace tiempo y nosotros participamos también en otras iniciativas. Por lo tanto, pensamos que sí, bueno, que se tienen que seguir dando las garantías que se dan ahora, que es algo muy relevante y que sobre todo en la medida que sean trasladadas a los pacientes y sean transparentadas y seamos conscientes de todas las herramientas que hay de control de seguridad y verificación, casi es un tema cultural de divulgación, más confianza habrá en el sistema para trabajar. O sea, no creo que es tanto una brecha de seguridad, porque pensamos que se dan las circunstancias, sino a veces una percepción de cómo como paciente o como consumidor o como ciudadano estoy realmente protegido y cómo me siento tranquilo de que todo está funcionando correctamente, que insisto, en principio las salvaguardas que la ley pone y el espacio tanto europeo como nacional de datos se están diseñando con todas las garantías. ¿Y percibís desde POC miedos, inseguridades en los pacientes y también en sus familias desde ese punto de vista de la seguridad de los datos? Bueno, con todos los nuevos avances. No sé, ¿qué crees que falta en ese sentido? Igual esa parte de educar al paciente o a la familia. Quizás aquí lo que hace falta, y también lo hemos trasladado en diferentes foros, es generar esta cultura también como país, como hemos tenido con la cultura de la donación de órganos, que España es líder. Nadie se plantea si tú donas un riñón o donas sangre, quién se va a lucrar, si lo van a vender por ahí o no. Tú sabes que hay una Organización Nacional de Trasplante, que en los hospitales hay unos equipos que responden muy bien, ves artículos y ves noticias en las televisiones del éxito de que alguien lo ha recibido y que qué suerte tenemos. Creo que hay que construir esta cultura y que no parezca tan extraño que yo pueda donar sangre sin que haya alguien que va a coger esa sangre y se va a lucrar o que no sé. Creo que esto se debe a una comunicación sobre cómo está organizado, sobre quién es el responsable, sobre mi comunidad, y también que no solo sea algo muy macro, ¿no? Que se ha aprobado el espacio de datos. No, mi médico me está hablando de esto, en mi hospital he visto que se están haciendo acciones, he ido a una charla alguna vez o he visto en mi televisión local a un responsable de mi hospital hablando de estas cuestiones. O sea, es un tema, creo que de largo plazo, que hay que empezar ya, que no solo es un tema técnico y que muchas veces la seguridad y la confianza en el sistema se produce de esta forma. Yo creo que tiene que haber un cambio cultural, porque es verdad que temores hay muchos y el temor del mal uso de los datos o que alguien se pueda lucrar con ello o que vaya en nuestra contra es real, pero a los miedos hay que combatirlos con formación y con información y yo creo que ese es el camino. ¿Y cómo percibes desde tu perspectiva, con tu trayectoria, los nuevos avances y la irrupción de la IA en salud? ¿Crees que viene a generar un poco más miedos o que será más útil para generar esa integración de la perspectiva del paciente? La IA, así como los datos, así como la innovación, es una muy buena noticia para los pacientes. Evidentemente, tiene riesgos, como tiene todo, pero insisto que si consideramos a la IA más que como un nuevo terreno en el que estamos, sino como una herramienta para potenciar lo que estamos haciendo, con que se sume a la línea en la que los derechos de los pacientes y la protección se está produciendo, pues entendemos que no tiene por qué haber problemas. Es una herramienta que tiene que tener las características que nosotros estamos trabajando con ellos. Por ejemplo, tenemos que ser informados pues cómo se está utilizando, o alguien tiene que revisarla, o tiene que quedar rastro de qué partes ha trabajado o se han producido. No sé, hay una serie de elementos que parece que cuando se habla de forma general, ¿estás a favor o estás en contra de la IA? Es que es como si dices estás a favor o estás en contra de los ordenadores. Entonces, bueno, lo importante es que te cuenten, ¿no? En este proceso hemos incorporado esto que aunque se hace de forma automática, pero luego en el siguiente proceso pues es revisado o en el fondo, pues bueno, creo que vuelve a ser un tema de transparencia, que no tiene que haber debate sobre el concepto en sí mismo, sino sobre cuestiones mucho más concretas y mucho más evidentes para el paciente, con información, insisto, y información y divulgación
y formación al paciente, yo creo que todo esto es mucho más concreto. La IA no es que vaya a venir, no es que sea el futuro, es que yo creo que, bueno, que ya está en muchas de las cosas que hacemos y es una cuestión de ir aprovechando y limitando los riesgos y ir aprovechando las oportunidades. Pero sin duda va a generar un conocimiento brutal para muchas enfermedades de las que muchos de los pacientes que representamos están esperando a que ocurran. ¿Y a qué aspectos en toda esa adopción de nuevas tecnologías, a qué aspectos crees que tenemos que prestar especial atención para no perder de vista al paciente? Para nosotros, una de las mayores capacidades que da la tecnología, incluso la inteligencia artificial en y la explotación de los datos en general, es para unir puntos que están inconexos y que a veces hay un problema de competencias o de que ahora tenemos un sistema, unos agentes en el sistema que están organizados de una determinada manera y es muy difícil a veces, pues cuando se buscan las ventanillas únicas para responder a los problemas de los ciudadanos, ¿no? Al final, cuando pones al paciente en el centro, lo que ocurre es que te das cuenta que uno tiene estos datos, el otro tiene los otros datos. Cuando a ti te importan 4 cosas juntas, dices, no, no, a mí vas a un ministerio, vas a una consejería y te dicen, no, no, yo me encargo de esta parte, pero la otra no. El poder conectar todos los puntos nos genera pues una centralidad del paciente muy importante. Y, por ejemplo, puede ocurrir que una vez que consigamos que los datos sean publicados, una vez que consigamos poder acceder a toda la información, que podamos combinar diferentes áreas. Me está imaginando ahora el proyecto de MECA que ha puesto la Agencia Española del Medicamento sobre información sobre el prospecto, que es un tema de su competencia, el prospecto, pero al paciente le importa el prospecto técnico, pero también le importan otras muchas cosas que tiene que ver con, sí, sí, pero el prospecto ya sabe el prospecto quién soy yo, cuántos años tengo, qué comorbilidades, cuál es mi estilo de vida o qué tipo de alimentación tengo, o porque son cuestiones que pueden afectar a la seguridad o incluso a la adherencia bueno, o al impacto que tiene la información de ese prospecto en mi vida. Entonces, cuando tú intentas hacer proyectos, incluso tecnológicos, incluso de IA, te encuentras con que cada promotor de proyectos se preocupa de su área de la competencia, pero hay una capacidad de conectar todos los puntos y de resolver todas las necesidades del paciente si determinamos cuáles son las necesidades. Como pacientes nos parece muy relevante que podamos decidir cuáles son nuestras necesidades y podamos unir informaciones, datos y puntos que están siendo trabajados por diferentes agentes. Yo creo que esto es una de las grandes también avances y que rompe con los compartimentos estancos y con los hilos que muchas veces vemos que se están produciendo en la administración y en las carteras de servicios. Y de cara a futuro, ¿cuáles serían esos próximos pasos para bueno, cohesionar todos esos puntos que estabas comentando y hacer que la voz del paciente sea de verdad central y que contribuyan los datos a mejorar su calidad de vida? ¿Cuál sería como ese roadmap, para el futuro? Aquí yo creo que hay un problema también por un lado, de capacitación por parte de las entidades de pacientes, por apostar, por impulsarlas y darles una fortaleza, unos recursos. Bueno, estamos promoviendo a nivel estatal que exista una regulación propia de las organizaciones de pacientes, porque también nos damos cuenta que para defender ese punto de vista transversal de necesidades del paciente, probablemente quien lo tiene que promover es el propio paciente, que es muy difícil de forma individual, pero que las organizaciones de pacientes tenemos aquí un papel. Y cuando vemos la distribución de los fondos Next Generation, del PERTE, etcétera, van a los sistemas sanitarios, van a los comunidades autónomas, a las administraciones públicas, a los ayuntamientos, pero las asociaciones de pacientes estamos fuera de todo eso. Entonces, si el paciente no tiene capacidad de liderar proyectos que representan su visión, de implicarse en proyectos como han sido CROBI o como han sido Datos COVID y la financiación es muy limitada, pues es difícil que podamos mostrar el potencial de nuestra visión más allá de que hagamos pruebas de concepto de algunas tecnologías o de algunos proyectos y quizás las asociaciones de pacientes tienen un papel muy importante en todo esto, pero insisto en que hay que apostar por ello también. Y bueno, ya para terminar, si tuvieras que hacer una especie de predicción de cómo va a evolucionar el dato y los avances tecnológicos en salud, ¿cómo sería? Y ya el siguiente paso, ¿qué papel jugará POP en ese escenario, en el sistema actual?
Bueno, empiezo por la segunda. Para nosotros, te decía antes que la visibilización de las necesidades y de la cronicidad era una de nuestras patas. La otra es la participación del paciente. Creo que nuestra gran contribución puede ser que el paciente y las organizaciones de pacientes estén en cada uno de los momentos y de los procesos de los diseños de las políticas y de los aterrizajes en el sistema sanitario. No tiene que ser un grupo, simplemente un comité asesor, un grupo de trabajo, sino que pensamos que en el diseño de los espacios, del futuro, de las tecnologías y de las regulaciones, el paciente de forma individual y de forma agrupada tiene que estar ahí. Esa quizás es la mayor disrupción que pensamos que puede transformar el sistema y el sistema sanitario, que le va a dar transparencia, que le va a dar una orientación muy dirigida a las necesidades de los pacientes y que pensamos que es la pata fundamental. Es verdad que no es muy tecnológico, pero pensamos que la gobernanza, teniendo al paciente presente y pudiendo participar, puede cambiar todo. Respecto a por dónde vamos a ir, creo que afortunadamente va a pasar todo tan rápido y avanzan tan rápido las tecnologías que nos va a servir de gancho, ¿no? Que nos va a arrastrar y vamos a tener que estar a la altura de lo de que la tecnología puede darnos. Lo estamos viendo ya como los propios pacientes con algunas herramientas ven que hay cuestiones que les pueden cambiar la vida y las ponen encima de la mesa, las plantean, se las piden al sistema sanitario y no puedes negar, quiero decir, nos vamos a tener que ir adaptando a lo que la tecnología y todo lo que los datos y la inteligencia artificial nos va a dar y los sistemas sanitarios tendrán que responder a ello. Pues muchas gracias, Pedro, por este rato y por inaugurar el espacio. Encantado de participar.